pantalla. Y ya pueden apagar su cámara, ya lo hicieron todos. Permítame un momento. Listo. Bien. Este es el dibujo del formato, página 9, que voy a utilizar para el ejemplo. Es una bomba de líquido. Esa es la forma en que se representa la bomba. Esto que tiene aquí es una conexión. Es una conexión para tubería. Igual esto. Se le llaman bridas. Es para conectar tuberías a los tubos que ya tiene la bomba de fabricación, para poderle conectar las tuberías a la bomba. O viceversa, poder conectar la bomba a las tuberías. Se le llaman bridas. Bien, lo primero es que hay que escribir en este caso acá arriba que se trata del ejemplo 2.4. Y voy a ir leyendo los datos. Ejemplo 2.4, bomba. Aquí nada más dice bomba, pero obviamente es bomba de líquido. Una bomba succiona, y la palabra succiona implica entrada. Un flujo de aceite de 1100 litros por minuto. Ya lo habíamos comentado, es el gasto de entrada, 1100 litros por minuto. Por lo tanto, por cierto, también dice una bomba que succiona un flujo de aceite. Aquí está el nombre del líquido, es aceite. Si nada más dijera un flujo de líquido, sin mencionar el nombre, pues simplemente se dejaría en el dibujo la palabra líquido. Pero en este caso, el nombre del líquido es aceite, por lo tanto, abajo de la palabra líquido le ponemos el nombre, aceite. Y el gasto 1, gasto de entrada, 1100 litros por minuto. Repito, lo primero que hice fue ponerle acá arriba ejemplo 2.4. Entonces ya pusimos el dato, el nombre es aceite y el gasto 1100 litros por minuto. Por un tubo de 25 centímetros de diámetro. Es el diámetro del tubo de entrada. Por lo tanto, escribimos diámetro 1, 25 centímetros, y aquí mismo lo convertimos a metros, 0.25 metros. A 120 milímetros de mercurio de vacío. Es presión, la presión de entrada, aunque está en unidades de columna de mercurio, y es presión de vacío, pero lo escribimos como presión 1, presión de entrada, 120 milímetros de mercurio de vacío. Ahí terminan los datos de entrada. A continuación dice descargando.
y descargando es en la salida por un tubo de 15 centímetros de diámetro. Es el diámetro del tubo de salida. Acá en la salida es allá arriba, porque la bomba va a subir el aceite a una cierta altura. Entonces también le ponemos el nombre aceite y el diámetro del tubo de salida, 15 centímetros, lo convertimos a metros, 0.15 metros. Hay que observar que el diámetro del tubo de salida es menor al diámetro de entrada. El diámetro de entrada son 25 centímetros. Y así está el dibujo. Está dibujado un diámetro más pequeño de salida que el de entrada. A 2 bar manométrico. Este dato es la presión de salida. Ya está en bar, pero es presión manométrica. Así que lo escribimos como presión de salida, presión 2. 2 bar manométrico. Ahí termina. Y 5 metros de altura por arriba de la succión. 5 metros de altura por arriba de la succión. Es decir, es esta altura. La salida está a 5 metros por arriba de la succión. Entonces es el cambio de altura. 5 metros. Y este cambio debe ser positivo. Y el positivo significa un aumento de altura. Presten atención. Tenemos como dato el aumento de altura del tubo de entrada al tubo de salida. Voy a poner esto, que no es necesario, pero es para explicarles lo siguiente. Digamos que aquí está el nivel de piso donde está apoyada la bomba. Este es el nivel de piso donde está apoyada la bomba. Entonces, el tubo de entrada, el centro del tubo de entrada está a esta altura respecto al piso. O lo puse al revés. Debo ponerlo así. Esta es la altura del tubo de entrada respecto al piso. Esta altura sería Z1, altura 1. Y el tubo de salida está a esta altura, Z2. Esto sería Z2. Bueno, en lugar de tener como dato Z1 y Z2, ya nos dan como dato la diferencia de alturas. Z2 menos Z1, o sea, 5 metros. A lo mejor la altura 1 es medio metro. Comúnmente es menos de medio metro. Vamos a decir, si la altura 1 son 20 centímetros, ¿cuánto vale la altura 2? ¿Cuánto sería la altura 2? Si la altura 1 son 20 centímetros, ¿cuánto sería la altura 2? 4 metros, No, 40 centímetros. no. Para que delta Z sea 5 metros,
Si la altura 1 vale 20 centímetros, ¿cuánto sería la altura 2? A 5 metros, súmenle 20 centímetros. 5.2 metros. Z1 sería 20 centímetros, 0.2 metros. La altura 2 serían 5.2 metros. La altura 2 menos altura 1 serían los 5 metros. ¿Entendido, jóvenes? Entiendan los datos, presten atención y entiendan. No es necesario poner la altura 1 y la altura 2 porque el dato ya es la diferencia de alturas. Y así está el dibujo ya tiene aquí el dibujo para poner la diferencia de alturas. No tiene el dibujo para poner Z1 y Z2, sino directamente la diferencia de alturas. Delta Z, que es el dato este. 5 metros, delta Z, es el cambio de altura, 5 metros, positivo porque es un aumento. Sigo leyendo. La densidad del aceite es de 800 kilogramos sobre metro cúbico. Nada más dice la densidad, pero no dice si es en la entrada o en la salida. Así que lo ponemos acá aparte en otros datos. Y aquí ponemos densidad. ¿Recuerdan el símbolo densidad? Es el símbolo griega rho. 800 kilogramos sobre metro cúbico. No es necesario ponerle subíndices, ningún subíndice a la densidad. O se le puede poner el subíndice L, densidad del líquido, 800 kilogramos sobre metro cúbico. Por ejemplo, ¿recuerdan la densidad del agua? Es de 1000. La densidad de un aceite es menor que la del agua. Un aceite es menos pesado que el agua. Sigo leyendo. La presión barométrica de la localidad es de 716 milímetros de mercurio. Igual que en los problemas anteriores, no vamos a dibujar el barómetro. En realidad, esto sería la columna del barómetro. Pero como no dibujamos el barómetro, entonces ya le llamamos presión atmosférica. Escribimos acá afuera aire atmosférico y ponemos presión atmosférica 716 milímetros de mercurio. Sigo leyendo. Considerar un proceso adiabático, igual que los problemas anteriores, adiabático. ¿Y eso qué significa? Que el calor es igual a 0. Así que pongo esta flecha saliendo de la bomba para indicar flujo de calor igual a 0. Eso significa adiabático. Digamos que el aceite está a temperatura ambiente, así que no disipa calor a la atmósfera. Adiabático. Y sin fricción ideal. Para los cálculos se va a considerar un proceso ideal sin fricción. Y aquí lo escribimos en otros datos. Sin fricción, que se le llama ideal. Ahí terminan todos los datos y ahora viene lo que vamos a determinar. Determinar, inciso A, el flujo de masa. Escribimos determinar, inciso A, flujo de masa. Recuerden que el flujo de masa de entrada y de salida deben ser iguales. Así que no necesito escribir masa 1 y masa 2. No, solamente flujo de masa. Les recuerdo, usar correctamente margen y sangría. De lo contrario, si no usan margen y sangría correctamente, no voy a revisar la tarea. Es obligatorio
usar correctamente margen y sangría. Seguimos leyendo. Inciso B. Las velocidades de succión y descarga, es decir, las velocidades de entrada y salida, B1, B2. B mayúscula con raya arriba. Ese es el símbolo de las velocidades. Y finalmente, inciso C, la potencia mecánica suministrada. Inciso C, potencia mecánica el símbolo es W mayúscula punto. Potencia mecánica. Y acá en el dibujo representamos también la potencia mecánica. Se pone una flecha así, entrando al eje, y el símbolo de la potencia mecánica. Y además, el signo que debe tener la potencia mecánica. Negativo, suministrada. Y ese es todo el planteamiento del problema. Entonces, ya planteado el problema es para poder entender mejor el problema. Ese es un problema de ingeniería, jóvenes. No es un problema de primaria o secundaria, ni de preparatoria. Por eso hay que hacerlo bien hecho, como ingenieros. Ahí termina el planteamiento del problema. ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es lo primero que debemos de hacer? Como lo hemos hecho en los problemas anteriores. Lo primero que debemos de hacer. Pregunto. Describir el sistema. Así es. Escribir cuál es el sistema que se va a analizar. Y en este caso, ¿cuál es el sistema? Aceite dentro de la bomba de líquido. Ajá. El aceite dentro de la bomba. Pero no nada más dentro de la bomba. También incluye las tuberías. Debemos decir en este caso bomba y tubos. Porque la salida está allá arriba. La salida no es aquí, inmediatamente saliendo de la bomba. Es bomba y tuberías. Aceite dentro de la bomba y tuberías. Características. Sistema abierto con una entrada y una salida. ¿Alguien habló? No, sí, yo nomás tengo una duda. Nosotros ahí en la tarea, nosotros le vamos a poner agua dentro del venturímetro o de la tobera. Ya se los expliqué en la clase pasada. Ustedes van a analizar únicamente la tobera. Entonces ustedes deben de poner agua dentro de la tobera. Porque no van a analizar todo el venturi. En este caso, vamos a analizar aquí el aceite dentro de la bomba y dentro de las tuberías también. Aquí incluye bomba y tuberías. Al contrario, ustedes, nada más sería la pura tobera. Sistema abierto con una entrada y una salida de 1 a 2. Alrededores es la atmósfera fuera de las paredes. Las fronteras son las paredes de la bomba y de las tuberías. Es muy común decir tuberías, aunque nada más se puede decir tubos, pero es muy común llamarle tuberías. Proceso. El proceso que sufre el aceite es de compresión y lo consideramos estable, que no cambia con el tiempo. Un proceso de compresión. Bien, conversión de unidades. Tenemos que convertir el gasto que tenemos en litros por minuto a las unidades correctas, metros cúbicos por segundo. Litros tenemos que convertirlo a metros cúbicos y minuto a segundo.
Así que vean cómo escribí aquí litros sobre minuto. Cuando se escribe así, se recomienda usar diagonal, litros, diagonal, minuto. Pero aquí, en lugar de diagonal, pongo raya de división para poder indicar la eliminación de unidades. La primera equivalencia para convertir metros cúbicos, litros a minutos. Un metro cúbico equivale a 1000 litros. De esa forma se va a eliminar litros. Y la segunda equivalencia, un minuto equivale a 60 segundos para que se elimine minutos. Por lo tanto, nos van a quedar metros cúbicos sobre segundo. 1100 entre 1000 y entre 60. Y da un valor de 0.0183 metros cúbicos sobre segundo. Cuando se escucha un gasto de 0.0183 metros cúbicos por segundo, se escucha muy pequeño el gasto. 0.0. Parece un gasto muy pequeño. Es muy engañoso. En metros cúbicos por segundo es engañoso pensar que es un gasto pequeño. Por esa razón, en la práctica es muy común que el gasto de líquidos se mencione en litros por minuto, porque es más real. Y ya en litros por minuto se escucha un gasto grande. 1100 litros por minuto es un gasto grande, pero es más real, porque en metros cúbicos por segundo es engañoso, parece un gasto muy pequeño. Pero tenemos que usarlo en metros cúbicos por segundo. ¿Quedó entendido, jóvenes? Sí, profe. Bien. Presión atmosférica. Tenemos la presión atmosférica en 716 milímetros de mercurio. Tenemos que convertirlo a bar. Multiplicamos por la equivalencia. 1.013 bar equivalen a 760 milímetros de mercurio. Se elimina milímetros de mercurio y nos queda 0.95 bar. Y no olviden poner las rayas de eliminación de unidades. Y se ponen así inclinadas como la estoy poniendo yo, no como a ustedes se les ocurra. Milímetros de mercurio. No necesito poner una raya para milímetros y otra raya para mercurio. Una raya inclinada que atraviese los 2 milímetros de mercurio para poner una sola raya. Milímetros de mercurio. La presión 1. Tenemos que convertir primero milímetros de mercurio a bar y después vacío absoluto. Así que primero milímetros de mercurio a bar. Tenemos una presión de 120 milímetros de mercurio de vacío. Multiplicamos por la equivalencia. 1.013 bar entre 760 milímetros de mercurio. Se elimina milímetros de mercurio y va a quedar bar de vacío. 0.16 bar de vacío. Y ahora hay que convertir vacío a absoluto. Para eso usamos esta ecuación. Presión absoluta es igual a presión atmosférica menos presión de vacío. Por lo tanto, la aplicamos esa ecuación a la presión 1. Sustituimos presión atmosférica 0.95 menos la presión de vacío 0.16. Y queda una presión de 0.79 bar, pero ya es absoluto. En la misma presión 1, pero acá la presión 1 es bar de vacío y ahora la presión 1 ya es bar absoluto.
Pero los bar ahora tenemos que convertirlo a newton sobre metro cuadrado. Y para eso multiplicamos por 10 a la 5. Para que nos quede newton sobre metro cuadrado absoluto. Hay que poner correctamente las unidades. Correctamente. La presión 2 ya está en bar, pero tenemos que convertir presión manométrica absoluta. Por lo tanto, usamos esta ecuación. Presión absoluta es igual a atmosférica más presión manométrica. Aplicamos esta ecuación a la presión 2. Sustituimos la presión atmosférica 0,95 más la presión manométrica 2. Y nos queda 2.95 bar absoluto. Y ahora los bar los convertimos a newton sobre metro cuadrado, multiplicando por 10 a la 5. Ahora sí, ya tenemos las presiones de entrada y salida absolutas. Y aquí vemos el aumento de presión de 0.79 a 2.95. Ese es el aumento de presión absoluta. El aumento de presión es casi 4 veces. Cerca de 4 veces el aumento de presión. Multipliquen por 4. La presión 1 la multiplican por 4. Casi por 4 es la presión 2. Bien. Al igual que en los problemas anteriores, lo primero que ponemos es el balance de masa. No es ningún cálculo, no es ninguna ecuación, simplemente es para estar conscientes del balance de masa para proceso estable. Flujo de masa de salida 2 es igual al flujo de masa 1 y le llamaremos flujo de masa solamente, que es lo que se pide calcular en el inciso A. El flujo de masa. Que no conocemos. Pero es importante especificar el balance de masa. Es muy importante ponerlo. Estar conscientes de ese balance de masa. Tal vez a ustedes les parezca insignificante, decir, ¿para qué lo ponemos? Están equivocados si piensan así. Es mucho, muy importante. Y cuando tengan experiencia se darán cuenta por qué es importante ponerlo. Y por lo pronto, mientras no lo entiendan por qué, deben de ponerlo. En este problema, tenemos un líquido. Y para líquidos, hay un concepto que es necesario tomarlo en cuenta para resolver el problema. El concepto de líquido incompresible o líquido inexpansionable. Y aquí está en las hojas de resumen, igual que en los apuntes. Tendríamos que preguntarnos, ¿las condiciones de operación se cumplen? La primera, líquido sin cambio de fase, sí se cumple. Entra y sale líquido, sin cambio de fase. La segunda, proceso estable de compresión o de expansión, sí, es un proceso estable de compresión. Y la tercera condición, adiabático y sin fricción, también se cumple. Por lo tanto, se cumplen las tres condiciones, pero para compresión. Entonces le llamaríamos líquido incompresible.
Y eso es lo primero que hay que escribir. Se cumplen las condiciones de operación del líquido incompresible. Líquido sin cambio de fase, proceso estable de compresión. Aquí no le pongo o expansión, no, nada más de compresión. Adiabático y sin fricción. Y cuando se cumplen las tres condiciones de operación, entonces se pueden considerar esas características de operación. Muy a propósito, está subrayado condiciones de operación, características de operación. Y en este caso, en este problema sería líquido incompresible. Las características de operación son estas: casi isométrico, casi isotérmico y energía interna constante. Estas características de operación necesitamos considerarlas en este problema. Y lo escribimos. Se consideran las características de operación del líquido incompresible: casi isométrico, casi isotérmico y energía interna constante. El cambio de energía interna casi cero. En realidad, la segunda característica no la vamos a utilizar, pero la primera y la tercera sí. Y no podríamos resolver el problema si no consideramos estas características. Por eso es importante. Para poder resolver el problema, tiene que considerarse estas características. La primera, casi isométrico. Y digo casi, porque así se escribe, aproximado. En realidad no es perfectamente isométrico, por eso se dice casi. Y como vimos en los apuntes, la trayectoria para líquidos es isométrico precisamente. Entonces, perdón, antes de eso, en los datos tenemos la densidad del aceite, pero para los cálculos, en lugar de densidad, tenemos que utilizar volumen específico. Y el volumen específico es el inverso de la densidad. Tenemos que convertir esa densidad a volumen específico. Y lo pongo aquí. No lo puse en conversión de unidades, porque no es una conversión de unidades, es una ecuación esta. Y la ecuación le llamamos definición básica. Volumen específico es el inverso de densidad. El inverso de 800 queda un volumen específico de 0.00125 metros cúbicos sobre kilogramo. Ese es el volumen específico del aceite. Y no le pongo subíndice, porque es el mismo para la entrada que para la salida. No se necesita ponerle subíndice. Así como al flujo de masa, no se necesita ponerle subíndice porque es el mismo de entrada y salida. Se puede escribir sin subíndice. Se ponen subíndices cuando son diferentes de entrada y salida. Bien. La trayectoria del proceso es isométrica. Y hacemos este dibujo representando la trayectoria isométrica. Permítame un momento, no.
No abrí el archivo de apuntes. Para mostrarles los apuntes. Esto es lo que vimos para la trayectoria politrópica en gases. Aquí está la trayectoria del proceso de compresión y expansión politrópica en gases. Y acá tenemos la trayectoria isométrica en líquidos, compresión y expansión. Por lo tanto, para este problema sería esta gráfica, la de compresión. Y el dibujo que voy a mostrarles es como esta, compresión. En su tarea va a ser de expansión. Así que ustedes harían una gráfica como esta, pero con valores. Y aquí está. Ponemos presión en bar absolutos, volumen específico, en metros cúbicos sobre kilogramo. La presión aumenta, así que se escribe acá abajo presión 1 y más acá arriba presión 2. No está a escala, nada más es representativo. Presión 1 y presión 1 0.79, presión 2 2.95. Las unidades son bar absolutos. Y el volumen específico es constante. Volumen específico 2 igual a volumen específico 1, que vale 0.00125. Por lo tanto, se trazan las líneas quebradas para la presión 1. Se traza la línea quebrada para la presión 1, para la presión 2 y para volumen específico. Y ponemos este punto y le ponemos el número 1. Con presión 1 y volumen 1. Y el punto 2 lo ponemos con presión 2 y volumen 2. Y la trayectoria es vertical de 1 a 2. Le ponemos esta flecha para indicar su dirección y le ponemos la ecuación de volumen específico constante. Esta es la gráfica de la trayectoria isométrica del proceso estable de compresión. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien. Ahora vamos a usar la ecuación de continuidad. Si se fijan, en todos los problemas les he estado mostrando las hojas de resumen. Les dije, les recomiendo que impriman las hojas de resumen y al estar resolviendo los problemas tengan a la mano las hojas de resumen porque es una especie de formulario. Primero vamos a utilizar la ecuación de continuidad para proceso estable, que en realidad son 4 ecuaciones de continuidad. 2 ecuaciones para el gasto de entrada y 2 ecuaciones para el gasto de salida. Aquí tenemos la primera ecuación para gasto 1. Flujo de masa por volumen específico 1.
Y la segunda ecuación para gasto 2. Flujo de masa por volumen específico 2. Pero, si el flujo de masa no tiene subíndice porque es el mismo 1 y 2. Ya lo dijimos para el balance de masa. Pero en este problema, como los volúmenes específicos son iguales, por lo tanto, automáticamente los gastos 1 y 2 son iguales. Y eso es lo que estoy poniendo. A eso se le llama corchete. Pongo este corchete para decir el volumen específico 2 es igual al volumen específico 1. Y le puedo quitar el subíndice. Y por lo tanto, los gastos son iguales. Y entonces, estas dos ecuaciones se convierten en una sola ecuación. Gasto 2 es igual a gasto 1 y le puedo llamar simplemente gasto. Es decir, el gasto que tengo como gasto 1, se me movió. El gasto que tenemos de entrada, gasto 1, también va a ser el gasto 2, debido a esto que les estoy explicando. Espero que estén entendiendo. Por lo tanto, estas dos ecuaciones se convierten en una sola ecuación, sin subíndice. Gasto es igual a flujo de masa por volumen específico. Y si ya tengo el gasto y el volumen específico, entonces despejo el flujo de masa. Igual a gasto entre volumen específico. Sustituimos este gasto en metros cúbicos por segundo y este volumen específico metros cúbicos sobre kilogramo. Y nos queda un flujo de masa de 14.64 kilogramos por segundo. Esa es la respuesta del inciso A. El flujo de masa de aceite. Gasto es flujo de volumen. Este es flujo de masa. Kilogramos sobre segundo. 14.64 kilogramos sobre segundo. Esa es la respuesta del inciso A. Y ahora vamos a usar las otras dos ecuaciones de continuidad. Primero, la de gasto 1. Pi por diámetro 1 al cuadrado entre 4 por velocidad 1. Ya tenemos gasto y diámetro. Así que de esta ecuación despejamos la velocidad. Y prefiero primero despejar y luego sustituir. Y aquí está despejada la velocidad 1. El 4 pasó multiplicando al gasto. Y pi diámetro al cuadrado pasó dividiendo al gasto. Y sustituimos. Sustituimos el gasto y el diámetro. El diámetro es 0.25 y está elevado al cuadrado. Les recuerdo, el pi no necesitamos sustituir el valor del pi. Es una constante que ya conocemos y las calculadoras traen el valor del pi directamente. Resulta una velocidad 1 de 0.37 metros sobre segundo. Esas son las unidades correctas de la velocidad. Metros sobre segundo. Si estamos sustituyendo correctamente las unidades de gasto y diámetro, entonces las unidades correctas de velocidad deben ser metros sobre segundo. Esa es la velocidad con que la velocidad de succión de la bomba. Y es una velocidad muy pequeña. Por experiencia se los digo. Es una velocidad pequeña de succión. Y comúnmente es así en las bombas. Y ahora usamos la otra ecuación de continuidad. La misma ecuación de continuidad, pero ahora para el gasto 2. Pi por diámetro 2 al cuadrado entre 4 por velocidad 2. Lo mismo, ya tenemos gasto y diámetro.
Recuerden lo que dijimos, el gasto 2 es el mismo que el 1. Aquí le quité el subíndice al gasto. Aquí se lo volví a dejar gasto 1 y aquí también le dejé gasto 2. Aquí sí le puse subíndices, pero es el mismo. Despejamos la velocidad 2. Similar a lo que hice para la velocidad 1. Y sustituimos el gasto y el diámetro. Y queda una velocidad de 1.04 metros sobre segundo. Vean esto. El gasto es el mismo 1 y 2. Si el diámetro 2 hubiera sido el mismo del diámetro 1, ¿cómo quedaría la velocidad 2? Respondan, jóvenes. ¿No están pensando durante la explicación del problema, jóvenes? Si nada más están escuchando, pero les entra por un oído y les sale por el otro, de nada sirve. Deben estar pensando en lo que estoy diciendo, entendiendo lo que estoy diciendo. Y es una pregunta muy sencilla que les hice. Si este gasto 1 es el mismo que el gasto 2, si el gasto 2 es el mismo que el gasto 1, si el diámetro 2 hubiera sido el mismo que el diámetro 1, ¿cómo sería la velocidad 2? Igual que la velocidad 1. Así es. Entonces, aquí está el por qué se pone un diámetro 2 más pequeño que el 1. ¿Por qué? Para que aumente un poco la velocidad. Un poco. Para que la bomba impulse al líquido con un poquito más de velocidad que como lo succiona. Para que pueda descargar al líquido más rápido, por decirlo así. Por esa razón se pone un diámetro más pequeño de salida, para aumentar la velocidad. Y eso es lo que está sucediendo aquí. No es mucho el aumento de velocidad. En realidad es poco, pero con eso es suficiente en una bomba. De hecho, aumenta casi 4 veces. Cerca de 4 veces la velocidad. Es un aumento de velocidad. Y les recuerdo lo que vimos acá en los apuntes. ¿Cuál es el objetivo de una bomba? Pueden ser 3 objetivos. Aumentar presión, aumentar velocidad, aumentar altura. Y en este problema de bomba que estamos viendo, tiene los 3 objetivos. Aumentar presión, la compresión, aumentar velocidad y aumentar altura. Los 3 objetivos. Y el medio para lograr los 3 objetivos es el trabajo suministrado a la bomba. Se debe suministrar trabajo para lograr los 3 objetivos, para aumentar la presión, para aumentar la velocidad y para aumentar la altura. Hay bombas que pueden tener nada más, hay aplicaciones de bombas donde nada más puede ser el aumento de presión, o nada más el aumento de velocidad, o nada más el aumento de altura.
pero en este problema son los 3 objetivos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Y vuelvo a recalcar, si nada más están escuchando, pero sin pensar, sin entender, es un grave error. Deben escuchar para entender. Las velocidades son respuestas del inciso B. Lo ponemos aquí. Hay que indicar el inciso en el renglón donde están las respuestas. Obligatorio. Con eso ya queda, ya está el inciso A y también el inciso B. Solamente nos falta el inciso C. Ya solamente falta un minuto, no lo terminamos, por lo tanto, aquí lo voy a dejar el ejemplo.